Hay un tipo particular de silencio que se produce cuando pierdes todo por lo que has trabajado. Es el silencio que Rick escuchó a los 54 años, solo en un terreno polvoriento, con nada más que una camioneta y una caja de herramientas. Había sido contratista, uno bueno, con un equipo y una buena reputación. Luego vino la quiebra. Su negocio se derrumbó. Perdió su casa. Su hijo dejó de llamarlo. La ciudad que lo conocía le dio la espalda, pero Rick aún tenía sus manos y sabía construir. Así que empezó. Un hombre, unos cimientos, sin dinero, sin ayuda, sin plan, salvo el de seguir adelante. La gente pasaba por allí y se preguntaba qué hacía ese loco haciendo eso con ese calor. ¿Qué podía construir que cambiara algo? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las manos de Rick habían construido la mitad del condado de Millstone. Durante 25 años, su nombre significó algo. Trabajo de calidad, precios justos, un equipo de hombres cualificados que llegaban puntuales y se enorgullecían de lo que dejaban atrás. Había construido casas que habían dado cobijo a 3 generaciones. Había renovado la antigua biblioteca, reconstruido la estación de bomberos tras el tornado de 2009 y construido la ampliación de la escuela primaria Bridges Crossing, que duplicó su capacidad. La gente solía señalar los edificios y decir, eso lo ha hecho Rick. Ahora le señalaban a él y susurraban, la quiebra no ha sido repentina. Nada de lo que destruye una vida lo es. Todo comenzó con la expansión, con una ambición que en ese momento parecía una visión. Un socio que parecía sólido, inversiones que parecían inteligentes sobre el papel, préstamos que parecían manejables hasta que dejaron de serlo. Entonces, la economía cambió. Los proyectos se agotaron. El socio desapareció con la mayor parte de los activos líquidos. Las fichas de dominó cayeron a cámara lenta. Cada una de ellas tardó meses, pero el final era inevitable. El negocio quebró. La casa pasó a manos del banco. El equipo se dispersó a otros contratistas que aún podían pagar los sueldos. Su matrimonio había terminado años antes, cuando Tyler tenía 16 años. Esa herida no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con las horas que Rick pasaba trabajando. La atención que prestaba a las casas de otras personas mientras la suya se desmoronaba. Su exmujer se había vuelto a casar y se había mudado a Phoenix. No la culpaba. Hay cosas que no se pueden arreglar con carpintería. Pero Tyler era diferente. Tyler era la herida que no sanaba. Su hijo tenía ahora 32 años. Era un arquitecto de éxito en Denver, con una empresa dedicada al diseño comercial sostenible. Todo lo que Rick le había enseñado sobre estructura e integridad, Tyler lo había llevado más allá. Lo había modernizado, lo había hecho suyo. Antes habían sido muy unidos. Rick había llevado a Tyler a las obras cuando era joven. Le había enseñado a leer una cinta métrica, a respetar la madera, a comprender que construir algo significaba que tenía que durar más que uno mismo. Luego vino el divorcio, y Tyler eligió bando. Luego vino la quiebra, y Tyler dejó de responder a las llamadas por completo. Rick entendía que su hijo quería ver caer a su padre. Los puentes cruzaban la llanura que los lugareños llamaban la Cuenca Alta, a 3 horas de cualquier cosa que se pudiera considerar una ciudad. Población, 300-800 habitantes. En su mayoría familias que llevaban allí generaciones. Trabajaban en ranchos, en el silo de grano o en los pocos negocios que se alineaban en la calle principal. Era el tipo de pueblo en el que todo el mundo conocía tu historia antes de que la hubieras vivido. Conocían la historia de Rick. Le habían visto construir su empresa desde cero, le habían visto crecer y le habían visto fracasar. Algunos sentían lástima por él. La mayoría simplemente se sentía incómoda, como le pasa a la gente ante el fracaso. Les recordaba lo rápido que podían cambiar las cosas. Vernon Ames había sido el principal competidor de Rick durante 2 décadas. Vernon dirigía una empresa más pequeña, se dedicaba principalmente a reformas y reparaciones, y nunca tuvo la ambición ni la habilidad de Rick. Pero Vernon seguía trabajando. Vernon no lo había perdido todo, y se aseguró de que Rick supiera que no había trabajo disponible, no para alguien que había demostrado ser poco fiable, independientemente de las circunstancias pasadas. La única persona que trataba a Rick como si siguiera siendo humano era Pet. Pet regentaba la cafetería de la esquina de Main con la Tercera, un lugar que olía a café y grasa de bacon a todas horas.
Tenía 58 años, era robusta y llevaba el pelo gris corto y práctico. Su marido había muerto de un infarto 5 años atrás, dejándola con la cafetería y una elección: rendirse o seguir adelante. Ella siguió adelante. Le daba café gratis a Rick todas las mañanas, aunque él siempre dejaba las monedas que tenía. Nunca le hacía preguntas, nunca le ofrecía una compasión que sonaba a juicio. Solo le rellenaba la taza y le dejaba sentarse en la mesa del fondo todo el tiempo que necesitara. La tierra en la que Rick se encontraba ahora había sido de su padre. 5 acres de terreno baldío en el extremo este de la ciudad, sin valor para la agricultura, demasiado lejos para el desarrollo residencial. Su padre lo había comprado en 1978 por casi nada, pensando que algún día podría valer algo. No fue así, pero estaba pagada y de alguna manera Rick había conseguido mantenerla fuera del proceso de quiebra. Un descuido administrativo, la misericordia de un juez que había crecido en Bridges Crossing y recordaba al padre de Rick. Era todo lo que le quedaba. Rick vivía en una caravana prestada en la propiedad. Se la había prestado el hermano del difunto marido de Platt, un hombre que se había mudado a California y ya no la necesitaba. La caravana era un modelo de 1987. El óxido carcomía los zócalos, las ventanas no cerraban bien y tenía una placa eléctrica en lugar de una cocina. Rick dormía en un colchón hundido por el centro y guardaba su ropa en la misma bolsa de lona que había hecho el día en que el banco le quitó la casa. Tenía 54 años y eso era lo que le quedaba. Casi todas las mañanas iba en coche a la ciudad en busca de trabajo, sobre todo jornaleros, transportando escombros de las obras de Vernon, cuando éste estaba lo suficientemente desesperado como para contratarlo, limpiando graneros para ganaderos que le pagaban en efectivo, arreglando vallas, cualquier cosa que no requiriera confianza o inversión en su futuro. El dinero apenas le alcanzaba para comida y gasolina. Por la noche se sentaba en la caravana y sentía el peso de todo lo que había perdido, presionándolo como si fuera algo físico. El silencio era lo peor, no solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de propósito. Durante 25 años había sabido lo que estaba construyendo y por qué. Ahora solo había un tiempo vacío que se extendía hacia el futuro. Hace 3 meses había tomado una decisión. Se le ocurrió en mitad de la noche, tumbado despierto en ese colchón hundido. Si nadie lo contrataba, si la ciudad lo había descartado, si su propio hijo no soportaba hablar con él, entonces haría lo único que aún sabía hacer. Construiría, no por dinero ni por reputación, solo para demostrarse a sí mismo que sus manos aún funcionaban, que aún tenía algo que ofrecer, que el fracaso no borraba 25 años de habilidad y conocimiento. Construiría algo para las personas que más lo necesitaban, personas como él, que habían sido marginadas, que necesitaban un lugar donde reunirse y recordar que aún importaban. Un centro comunitario. La idea surgió de un proyecto que nunca se llevó a cabo. En 2003, una pequeña congregación había contratado a Rick para diseñar y construir un salón social. Había elaborado los planos, algo modesto pero bonito, con ventanas altas y una distribución abierta que se pudiera adaptar a diferentes necesidades. Entonces, la congregación se dividió por una disputa doctrinal. El proyecto murió y los planos acabaron en un cajón. Rick aún los recordaba. Cada medida, cada ángulo, cada detalle. Había pasado meses trabajando en ese diseño, imaginando las reuniones que se celebrarían allí, las comidas que se compartirían, la forma en que la luz se movería por el espacio. Podía construirlo de memoria, podía adaptarlo, hacer que funcionara para lo que la ciudad necesitaba ahora. Un lugar para talleres de formación laboral, comidas comunitarias, un lugar cálido en invierno para las personas que no tenían otro sitio a donde ir. No tenía dinero, ni permisos, ni ayuda, solo el terreno, sus herramientas y los conocimientos que tenía en la cabeza. Así que se puso manos a la obra. El primer bloque de cimentación se colocó un martes por la mañana a principios de junio. El sol ya era implacable a las 7 p.m. El tipo de calor que hacía que el aire brillara. Rick marcó la huella con estacas y cuerdas, comprobó sus medidas 3 veces y luego comenzó a mezclar el hormigón a mano en una carretilla que había pedido prestada. Al mediodía su camisa estaba empapada. Al atardecer había colocado la primera hilada de los cimientos. No era mucho,
Probablemente la mayoría de las personas que pasaban por allí ni siquiera se dieron cuenta, pero Rick sí. Se apartó mientras se ponía el sol, miró esos bloques de hormigón y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tras 3 semanas de trabajo, Rick tenía los cimientos. Unos bloques de hormigón de 14,6 metros por 9,7 metros, reforzados con barras de acero, que había recuperado de una gasolinera demolida en la autopista 17. Las juntas de mortero estaban limpias y niveladas. Las esquinas eran rectas. Era un buen trabajo, del tipo que duraría 100 años si alguna vez se construyera el resto del edificio. Al amanecer. Había encontrado un... Trabajaba hasta que el calor se volvía peligroso. Alrededor de las 12 p.m. Descansaba en cualquier sombra que pudiera encontrar y luego volvía al trabajo hasta que oscurecía. Sus manos se habían endurecido de nuevo, formando callos sobre las zonas blandas que se habían desarrollado durante meses de trabajo irregular. Le dolían constantemente los hombros y las rodillas le molestaban cada vez que se levantaba, pero el dolor le parecía honesto, merecido. Ahora pasaba gente en coche con regularidad. Algunos reducían la velocidad para mirar. Unos pocos se detenían para preguntarle qué estaba construyendo. Rick les respondía: un centro comunitario de uso gratuito para cualquiera que lo necesite. Las reacciones eran variadas. Algunos asintieron cortésmente y se marcharon. Otros lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Un ranchero se rió abiertamente y dijo: buena suerte con eso, Rick. Nadie se ofreció a ayudar. El remolque estaba a 50 metros de los cimientos, aparcado en un ángulo que captaba cualquier brisa que lograra moverse a través de la llanura. No era gran cosa, pero era un refugio. Rick se había acostumbrado al crujir del suelo, al atasco de la puerta, al traqueteo particular de las ventanas cuando se levantaba el viento. La tormenta llegó un jueves por la noche a finales de junio. Rick había visto cómo se acumulaban las nubes hacia el oeste durante toda la tarde, oscuras y pesadas, con ese tinte verdoso que anunciaba mal tiempo. A las 6 de la tarde, el viento había cambiado, soplando fuerte y frío, y el cielo había adquirido el color de un hematoma. Aseguró lo que pudo en la obra, cubrió sus herramientas con una lona sujeta con bloques de hormigón y se retiró a la caravana. La lluvia comenzó a las 7, no de forma gradual, sino de golpe, como si alguien hubiera abierto un grifo en el cielo. Golpeaba el techo metálico con tanta fuerza que Rick no podía oír sus propios pensamientos. A continuación llegó el viento, con ráfagas que hacían temblar toda la caravana sobre sus bloques. Se sentó en el colchón y esperó a que pasara, acostumbrado al clima de las cuencas altas, sabiendo que pasaría. Entonces oyó un ruido desgarrador. El techo se desprendió como si alguien abriera una lata. Una sección, de unos 20 metros cuadrados, se levantó y desapareció en la oscuridad. La lluvia se filtró por el hueco, instantánea y completamente. El agua golpeó la placa calefactora y la cortocircuitó con un estallido y un destello. La luz del techo se apagó. Rick cogió lo que pudo: la bolsa de viaje con su ropa, la caja de herramientas de su padre, la lata de café donde guardaba el dinero que le quedaba, y corrió hacia la camioneta. La tormenta duró 2 horas más. Rick se sentó en la cabina de la camioneta, con el motor apagado para ahorrar gasolina, y vio cómo su hogar temporal se desintegraba. El viento arrancó más partes del techo. Las ventanas del lado oeste se hicieron añicos. Cuando la lluvia cesó, la caravana era inhabitable. Cuando amaneció, gris y fresco tras la tormenta, Rick evaluó los daños. Todo el interior estaba empapado. El colchón, los pocos muebles, sus botas de repuesto, la placa calefactora, todo estaba destrozado. La caravana era una pérdida total. El chasis estaba retorcido y el techo casi había desaparecido. No tenía dónde vivir. Rick se sentó en la caja de la camioneta, con los pies colgando, y sintió que sus últimas reservas se agotaban. Había aguantado por pura terquedad, diciéndose a sí mismo que mientras siguiera adelante, mientras siguiera construyendo, las cosas acabarían cambiando. Pero esto parecía un mensaje del universo. Para, has terminado, acéptalo. Se quedó allí hasta que salió el sol, hasta que el calor empezó a aumentar de nuevo, hasta que se le acabaron las razones para no conducir hasta la ciudad. Plett lo encontró en el aparcamiento del restaurante a las 6:30 de la mañana, dormido en la cabina del camión, con barro seco en las botas y la derrota escrita en su rostro.
Llamó a la ventanilla. Rick, entra. Él la siguió, demasiado cansado para discutir. El restaurante estaba vacío. Era demasiado temprano incluso para los que desayunan temprano. Pled le indicó que se sentara en la mesa del fondo, le sirvió café y le trajo huevos y tostadas que él no había pedido y que probablemente no podía pagar. ¿Te ha afectado la tormenta? Rick asintió con la cabeza y le explicó lo de la caravana y que no tenía a dónde ir. Pled le escuchó sin interrumpirle, como solía hacer. Cuando terminó, le rellenó la taza de café y se sentó frente a él. ¿Qué estás construyendo ahí fuera, Rick? ¿De verdad? Él le había dicho a la gente que era un centro comunitario, pero nunca había explicado por qué. Nunca había compartido su visión completa. Quizás porque pensaba que a nadie le importaría. Quizás porque decirlo en voz alta le parecía invitar a más juicios. Pero allí sentado, en la cafetería de Pled, sin hogar, agotado y sin opciones, Rick se encontró hablando. Le contó sobre el diseño del salón comunitario de 2003, sobre cómo lo había imaginado como un espacio donde la gente pudiera reunirse, aprender habilidades, compartir comidas, encontrar apoyo. Sobre cómo había cambiado la ciudad a lo largo de los años, cómo el cierre de la fábrica había perjudicado a las familias, cómo había gente que luchaba y necesitaba algo más que caridad. Necesitaban un propósito, una comunidad, un lugar que les recordara que aún importaban. Le dijo que lo estaba construyendo de memoria, adaptándolo sobre la marcha, que planeaba incluir una cocina industrial para comidas comunitarias, un taller para formación laboral, salas de reuniones para asesoramiento o grupos de apoyo, que no tenía dinero, ni materiales, ni ayuda. Pero iba a construirlo de todos modos porque era lo único que quedaba que tenía sentido. Cuando terminó, Pled se quedó en silencio durante un largo rato. «Vas a necesitar materiales», dijo finalmente. «Estoy buscando lo que puedo. Depósitos de chatarra, obras de demolición, intercambio de mano de obra cuando puedo, y ahora duermes en tu camioneta». Rick se encogió de hombros. Por ahora, Pete se levantó y le volvió a llenar la taza de café. La gente tiene que saber esto, la verdadera historia. No solo que Rick está construyendo algo, sino por qué. No busco publicidad. Lo sé, pero quizá deberías hacerlo. Este pueblo, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Este pueblo ha olvidado cómo ayudarse mutuamente. Todos están tan ocupados protegiendo lo que tienen que han dejado de ver lo que podríamos ser. Les estás mostrando algo diferente, lo quieren ver o no. La noticia se extendió rápidamente por Bridges Crossing. Al mediodía, la mitad del pueblo sabía lo de la tormenta, la caravana destruida y Rick durmiendo en su camioneta. Por la noche, ya sabían lo del centro comunitario, la visión de Rick, lo que estaba intentando construir y por qué. Las reacciones fueron previsibles. Algunos sentían lástima por él. Otros pensaban que estaba loco. Otros admiraban el gesto, pero dudaban de la ejecución. Vernon Ames no sentía ni simpatía ni admiración. Encontró a Rick en la obra a la tarde siguiente. Rick había vuelto al trabajo a pesar de haber dormido otra vez en la camioneta. A pesar del agotamiento que le hacía temblar las manos, estaba limpiando los escombros de la tormenta, recuperando toda la madera que podía de la caravana destruida. La camioneta de Vernon se detuvo y el anciano salió, con el rostro marcado por duras arrugas. «Estás haciendo el ridículo», dijo Vernon sin preámbulos. Rick se enderezó y se secó el sudor de la frente. «Estoy construyendo algo que el pueblo necesita. Tú estás construyendo un monumento a tu propio fracaso. ¿Crees que la gente no lo ve? ¿Crees que alguien va a utilizar un edificio construido por un hombre que no ha sido capaz de mantener a flote su propio negocio?» Las palabras dieron justo en el blanco. Rick sintió que la vieja vergüenza le invadía con fuerza, pero debajo de ella se agitaba algo más duro. «Quizá tengas razón», dijo Rick en voz baja. «Quizás se trate de mi fracaso, pero también se trata de lo que viene después. De si un hombre puede volver a intentarlo, puede ofrecer algo incluso cuando no le queda nada que perder. Esto es un truco publicitario. Estás intentando reconstruir tu reputación a costa de la compasión de la gente. No lo estoy haciendo por ti, Vernon». La voz de Rick se mantuvo firme, tranquila. «Lo estoy haciendo porque puedo. Porque estas manos aún funcionan y estos conocimientos aún son válidos y este pueblo necesita algo que yo puedo ofrecer. No tienes por qué creer en ello. No tienes por qué ayudar, pero no puedes decirme que pare.
Vernon lo miró fijamente durante un largo momento, moviendo la mandíbula como si quisiera decir algo más. Finalmente, negó con la cabeza. Vas a fracasar otra vez, y esta vez todo el mundo lo verá. Volvió a su camioneta y se marchó. Rick se quedó allí, entre el polvo y el calor, con las palabras de Vernon resonando en su cabeza. Luego cogió su nivel, comprobó los cimientos una vez más y empezó a planificar la siguiente fase. Esa noche, mientras dormía en la cabina de la camioneta, con la cabeza apoyada en la bolsa de viaje, Rick sacó su teléfono. Buscó el número de Tyler, al que había llamado docenas de veces durante el último año, siempre cayendo en el buzón de voz, siempre dejando mensajes que no eran respondidos. Esta vez no llamó. En su lugar, abrió una aplicación de redes sociales que apenas sabía usar y buscó el nombre de su hijo. Apareció el perfil de Tyler. La foto mostraba a un joven seguro de sí mismo, vestido con ropa de arquitecto, de pie frente a un moderno edificio de cristal. Publicaciones recientes sobre proyectos, filosofía de diseño, sostenibilidad, una vida de la que Rick no formaba parte. Pero la ubicación de Tyler era pública. Denver. Seguía allí. Seguía estando bien. Rick cerró la aplicación y se quedó mirando los cimientos, apenas de alguna manera. Rick no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. La historia se estaba difundiendo por Internet. Ahora todo se difundía. El contratista en bancarrota que construía un centro comunitario sin nada. Era el tipo de cosas que la gente compartía. Su hijo lo vería tarde o temprano, si es que no lo había visto ya. Rick simplemente no sabía si a Tyler le importaría. Rick pasó las 2 semanas siguientes viviendo en su camioneta y buscando materiales como un buscador de oro. Condujo a todos los desguaces en un radio de 80 kilómetros, recorrió las obras de demolición con un cuaderno, cambió mano de obra por madera y herramientas. Un contratista jubilado que estaba limpiando su garaje le dio a Rick 3 cajas de tornillos y clavos. Una viuda, cuyo marido había sido carpintero, dejó que Rick se llevara todo lo que había en el taller. Un granero derrumbado en el rancho Patterson proporcionó suficientes tablones de 2x4 para el armazón, desgastados, pero aún en buen estado. Cada pieza de material era una pequeña victoria. Cada donación se sentía como un permiso para seguir adelante. El trabajo en sí mismo se convirtió en meditación, medir, cortar, ajustar, asegurar, el antiguo ritmo de la construcción que no había cambiado en siglos. Rick trabajaba solo, pero la soledad se sentía diferente ahora, menos como abandono, más como concentración. Su cuerpo protestaba por el ritmo. 54 años no eran 25. A media mañana le ardían los hombros. La parte baja de la espalda se le bloqueaba cuando se levantaba demasiado rápido. La artritis en las manos, latente durante años, se le agravó en el pulgar y la muñeca derechos. Por la noche, en el camión, se ponía hielo en las articulaciones con bolsas de la gasolinera y luego se quedaba despierto, sintiendo como cada lesión se manifestaba. Pero siguió adelante. Plett le traía el almuerzo casi todos los días. Aparecía alrededor del mediodía con sándwiches y limonada. Se sentaba en un cubo volcado y le hacía compañía mientras comía. No hablaba mucho del proyecto en sí. No daba opiniones sobre sus métodos o plazos. En cambio, le hablaba del restaurante, de los clientes, de los pequeños dramas que conformaban la vida en Bridges Crossing. Una tarde, le habló de su marido. Phil murió un martes, dijo, mirando hacia la llanura. Un ataque al corazón mientras reponía la vitrina de tartas. Se cayó y murió antes de que llegara la ambulancia. Rick ya había oído la historia, pero la escuchó. Casi vendía el restaurante. No podía imaginarme llevarlo sola. No podía imaginarme ir allí todos los días sin él. Pero entonces pensé, ¿qué otra cosa podría hacer? Sentarme en casa y compadecerme de mí misma. Al menos la cafetería era algo. Al menos era útil. Se volvió para mirar a Rick. 5 años después, sigo allí. Algunos días siento que lo único que hago es servir café y huevos a las mismas personas que tienen las mismas conversaciones. Pero otros días, entra alguien que realmente necesita ese café, que realmente necesita sentarse en un lugar cálido y seguro durante 1 hora. Esos días, recuerdo por qué seguía adelante. Rick entendió lo que ella no decía directamente. Ese propósito no tenía por qué ser grandioso. Bastaba con presentarse y hacer el trabajo. Gracias, dijo, por las comidas, por todo.
Pled se levantó y se sacudió el polvo de los vaqueros. Estás haciendo algo bueno aquí, Rick, aunque nadie más lo vea todavía. La primera señal de que alguien más podría estar viéndolo llegó un miércoles por la mañana. Rick estaba marcando las medidas de las vigas del suelo cuando se fijó en un camión aparcado en la carretera a unos 50 metros. Llevaba allí 20 minutos, parado, observando. Cuando Rick volvió a mirar una hora más tarde, el camión seguía allí. Finalmente, alrededor de las 10:16 am, avanzó y se estacionó cerca de los cimientos. Un hombre mayor salió, moviéndose lentamente, cojeando de la pierna izquierda. Rick lo reconoció. Bridger Walsh, soldador jubilado, era una persona muy reservada y vivía solo en el extremo norte de la ciudad. Bridger tenía 67 años. Era delgado y curtido, con el pelo blanco y las manos marcadas por décadas de trabajo con metales. Había perdido a su esposa por un cáncer hacía 10 años, y por lo que Rick sabía, el hombre ya casi no hablaba con nadie. Bridger se acercó a los cimientos, miró el trabajo de Rick sin hacer ningún comentario, y luego caminó lentamente por el perímetro, examinando los bloques de hormigón, la colocación de las barras de refuerzo y las juntas de mortero. Rick esperó, sin saber muy bien qué significaba esa inspección. «Buen trabajo», dijo finalmente Bridger. Su voz era áspera por falta de uso. «Esquinas cuadradas, niveles uniformes. ¿Sabes lo que haces?» «Gracias». «¿Qué va a hacer?» Rick se lo explicó. El centro comunitario, el diseño del salón social, los planes para los talleres, las comidas y el espacio de reunión. Bridger escuchó, asintiendo de vez en cuando. Cuando Rick terminó, el anciano miró el terreno vacío como si visualizara la estructura terminada. «¿Lo estás haciendo solo?» «Hasta ahora». Bridger volvió a asentir sin decir nada más y regresó a su camioneta. Rick pensó que eso era todo. Otro observador curioso. Nada más. Pero Bridger regresó al día siguiente y al otro. No se ofreció a ayudar. Solo aparcó su camioneta, salió y observó a Rick trabajar durante 1 o 2 horas antes de marcharse. Al cuarto día, Rick estaba luchando por colocar una pesada viga para el marco del suelo. La madera medía 4,8 metros de largo y estaba empapada por haber estado a la intemperie. Probablemente pesaba cerca de 45 kilos. Rick intentó colocarla solo, pero se le resbaló y la viga cayó, casi golpeándole el pie. Se quedó allí respirando con dificultad, con las manos temblorosas por el esfuerzo. La puerta de la camioneta de Bridger se abrió. El viejo soldador se acercó, se agachó y agarró un extremo de la viga sin decir nada. Juntos, la colocaron en su sitio y la aseguraron. «Hay que dejar que la madera se seque antes de usarla para el armazón», dijo Bridger. «De lo contrario, se deformará cuando se cure. No tengo tiempo para esperar a que se seque. Entonces tendrás un armazón deformado». Rick miró al anciano. Vio algo familiar en sus ojos, la necesidad de ser útil, el deseo de construir algo que importara. «Ya sabes, soldadura», dijo Rick. «Llevo 40 años haciéndolo. Voy a necesitar soportes de acero para las vigas del techo, vigas en uniones soldadas. No tengo dinero para pagar a nadie». Bridger se quedó callado un momento. «Entonces volveré mañana. Traeré mi equipo». Y así lo hizo. Apareció a las 7:06 am con un equipo de soldadura portátil en la caja de la camioneta y equipo de seguridad que había visto décadas de uso. No hizo charla trivial, no explicó por qué decidió ayudar, solo instaló su equipo y se puso a trabajar. Rick entendía que algunos hombres no necesitaban palabras para explicarse. Con la ayuda de Bridger, el trabajo se aceleró. El marco del suelo quedó bien colocado, con vigas espaciadas a 40 centímetros y refuerzos transversales para mayor estabilidad. Rick encontró madera contrachapada para el subsuelo en una obra en demolición en el condado vecino y pasó un día entero transportándola en varios viajes. Durante ese tiempo, Rick hizo otro descubrimiento que casi lo destrozó. Una tarde, mientras reorganizaba sus herramientas y revisaba el inventario, encontró algo en el fondo de la vieja caja de herramientas de su padre. Un pequeño delantal de lona, del tamaño de un niño, con el nombre Tyler, escrito con un rotulador descolorido en el peto. Rick recordaba haberlo comprado para el 8º cumpleaños de su hijo. Tyler quería ser constructor como su padre, y llevaba ese delantal a todas las obras a las que Rick lo llevaba. Estaba muy orgulloso de ello, muy serio con su pequeño martillo y su cinta métrica. Rick se sentó en la caja de la camioneta,
con el pequeño delantal en las manos, y sintió todo el peso de lo que había perdido. No solo dinero o reputación, sino tiempo. Años que no podría recuperar. Una relación que quizá fuera irreparable. Volvió a llamar al número de Tyler esa noche. Como siempre, saltó el buzón de voz. Esta vez dejó un mensaje. Tyler, soy tu padre. Sé que no quieres hablar conmigo y entiendo por qué. Te fallé. Le fallé a tu madre. Le fallé al negocio. Le fallé a la gente que confió en mí. Pero ahora estoy tratando de construir algo. Algo bueno. No por dinero, ni por reputación. Solo porque puedo y porque es necesario hacerlo. Hoy encontré tu viejo delantal. El que tenías cuando tenías 8 años. ¿Te acuerdas? Lo llevabas puesto a todas partes. Estabas muy orgulloso de ayudar. Yo también estaba orgulloso. Más orgulloso que nunca, ojalá. El buzón de voz lo interrumpió. El límite era de 30 segundos. Rick se quedó allí sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, preguntándose si Tyler lo escucharía siquiera. 3 días después, Rick estaba instalando el suelo cuando vio algo en el desguace de la ciudad. Una campana de latón, enverdecida por el paso del tiempo, entre una pila de chatarra destinada al reciclaje. Provenía de una iglesia bautista que había sido demolida el mes anterior. El edificio tenía más de 100 años y finalmente fue declarado en ruinas debido a daños en los cimientos. Todo lo que había dentro se había vendido o desechado. La campana medía 60 centímetros de alto, era de hierro fundido con revestimiento de latón y tenía una inscripción alrededor del borde: que todos los que la oigan se reúnan en comunión. Rick la cogió, sintió su peso e imaginó su sonido. Se acercó al propietario del desguace, un hombre llamado Preston, que conocía a Rick de tiempos mejores. ¿Cuánto cuesta la campana? Preston la miró y luego miró a Rick. Luego volvió a mirar la campana. Esa cosa vale lo que pesa como chatarra. Quizás $30. No tengo $30, pero puedo trabajar. 2 días de trabajo. Lo que necesites. Limpiar, transportar, clasificar. Guarda la campana. Me la ganaré. Preston lo pensó. Finalmente llega a tiempo. Trabaja duro. Rick pasó el fin de semana siguiente en el desguace haciendo el trabajo más duro y sucio que Preston tenía, clasificando metales, cargando camiones, limpiando un cobertizo lleno de basura acumulada durante décadas. Su cuerpo le gritaba, pero siguió adelante. Al final del segundo día, Preston le entregó la campana. Esto es muy importante para ti, ¿verdad? Sea lo que estés construyendo ahí fuera. Es todo lo que me queda, dijo Rick simplemente. Esa noche limpió la campana en su campamento improvisado, utilizando vinagre y lana de acero para eliminar los años de óxido. El latón que había debajo emergió lentamente, brillando cálidamente en la luz que se desvanecía. El sonido, cuando lo probó con un ligero golpe, era claro y resonante. Atravesando la tierra vacía, era un sonido que reunía a la gente. Rick colocó la campana con cuidado en la cabina del camión, envuelta en una vieja manta. Cuando el edificio estuviera terminado, esta campana colgaría en la entrada, anunciaría las reuniones, convocaría a la comunidad, recordaría a todos para qué servía este lugar. A la mañana siguiente, Bridger llegó y vio la campana sobre la puerta trasera. Una campana de iglesia, dijo. No era una pregunta. Del antiguo edificio baptista. Bridger pasó la mano por la inscripción y leyó las palabras en silencio. Luego miró a Rick con algo que podría haber sido respeto. ¿Hablas en serio? Sí, Bridger asintió. Entonces será mejor que levantemos las paredes antes del invierno. Las paredes comenzaron a levantarse a mediados de julio. Viguetas de 2x6 cada 16 pulgadas. Tal y como exigían las normas, aunque Rick no tenía permisos y ningún inspector fuera a comprobar su trabajo, lo construyó correctamente porque era la única forma en que sabía construir. Bridger trabajó a su lado casi todos los días. Ahora su colaboración se había asentado en un ritmo cómodo. El viejo soldador no hablaba mucho, pero cuando lo hacía merecía la pena escucharlo. Señalaba una forma mejor de reforzar una esquina, sugería un enfoque diferente para una unión difícil. 50 años de conocimientos sobre construcción condensados en ocasionales observaciones silenciosas. Rick llegó a apreciar el silencio entre ellos. Se sentía como en los viejos tiempos, trabajando con su equipo, cuando los hombres se entendían a través del trabajo en sí mismo, más que de la conversación. La curiosidad del pueblo iba en aumento.
más vehículos reducían la velocidad al pasar. Algunas personas se detenían a mirar. La mayoría seguía sin ofrecer ayuda, pero la hostilidad parecía estar suavizándose y convirtiéndose en otra cosa. Incertidumbre, tal vez, o interés cauteloso. Un martes por la mañana, una mujer que Rick no reconocía se detuvo en un sedán polvoriento. Tendría unos 49 o 50 años, con ojos cansados y manos gastadas por el trabajo. Se quedó sentada en su coche durante 10 minutos antes de salir finalmente. Rick estaba cortando vigas, midiendo 2 veces y cortando una vez, tal y como le había enseñado su padre. Se dio cuenta de que se acercaba, pero no dejó de trabajar, dándole tiempo para encontrar las palabras adecuadas. «Tú eres Rick», dijo finalmente. «Sí, soy Shauna Price». Rick dejó la sierra y se limpió el serrín de las manos. «¿Qué puedo hacer por ti, Shauna?» Ella miró la estructura a medio construir, con los cimientos, el suelo y las paredes levantadas. «He oído lo que estás construyendo. Un centro comunitario para gente que lo necesita». «Así es, yo lo necesito». Las palabras salieron planas, objetivas. «Perdí mi trabajo en la fábrica cuando cerró. Llevo 8 meses buscando trabajo. Tengo una hija en la universidad, préstamos que pagar y no sé qué voy a hacer». Hizo una pausa. «No puedo pagarte nada, pero puedo trabajar. Si me enseñas». Rick la observó. Vio el orgullo que le costaba pedirlo, la desesperación que había detrás. «¿Has trabajado alguna vez en la construcción?» «No, pero puedo aprender. Soy fuerte. Llego puntual y no abandono». Bridger había dejado de trabajar y observaba en silencio la conversación. Rick tomó una decisión. «Ven mañana a las 7. Ponte botas con buena suela y trae guantes de trabajo si tienes. Te enseñaré lo que sé». Shauna sintió un gran alivio. «Gracias. No me des las gracias todavía. El trabajo es duro y no tengo atajos que ofrecerte». «No busco atajos». Apareció a la mañana siguiente a las 6:45. «¿Listo?» Rick le enseñó carpintería básica, cómo leer una cinta métrica con precisión, cómo marcar una línea de corte, cómo usar una sierra circular de forma segura, las habilidades fundamentales que todo constructor necesita. Shauna lo absorbió todo como si estuviera estudiando para un examen. Hacía preguntas, tomaba notas en un pequeño cuaderno que llevaba consigo, practicaba las mediciones hasta que eran exactas. Cuando cometía errores, no se frustraba, simplemente preguntaba qué había hecho mal y lo intentaba de nuevo. Al final de la primera semana, era capaz de cortar vigas a la medida con una precisión de 1/8 de pulgada. Al final de la segunda semana, ya ayudaba a enmarcar paredes. Rick encontró una satisfacción inesperada al volver a enseñar. Le recordaba a cuando trabajaba con Tyler, a transmitir conocimientos, a la forma en que las habilidades pasaban de una generación a otra, como una herencia que no se podía quitar. Durante las pausas para comer, Shauna hablaba de su hija. Kendra tenía 20 años y estudiaba enfermería en la Universidad Estatal, a 3 horas al norte. Era la primera de su familia en ir a la universidad. Shauna había trabajado turnos dobles en la fábrica para hacer lo posible, construyendo un futuro para su hija, incluso cuando el suyo se desmoronaba. «Quiere dejarlo», dijo Shauna una tarde, sentada a la sombra de las paredes sin terminar. «Dice que debería volver a casa, ayudarme a resolver las cosas. Pero no puedo dejarla hacer eso. Esta es su oportunidad». «¿Le has hablado de esto?» Rick señaló la construcción. «Sí. Le dije que estoy aprendiendo un oficio, que tal vez pueda conseguir trabajo como carpintero una vez que sepa lo que hago». Ella sonrió, cansada, pero sincera. «Piensa que estoy loca, pero al menos sigue en la universidad». El trabajo continuó. Las paredes se levantaron una sección tras otra. Se enmarcaron las aberturas de las ventanas. La estructura comenzó a parecer un edificio en lugar de solo una idea. El cuerpo de Rick se mantenía en pie gracias a su terquedad y a las bolsas de hielo. Sus manos habían pasado del dolor a una especie de molestia permanente que había aprendido a ignorar. Su hombro hacía un ruido chirriante cuando levantaba cargas pesadas, pero dormía mejor, incluso en la cabina del camión. El agotamiento ahora era limpio, merecido. Una tarde, mientras organizaba sus herramientas antes de que anocheciera, Rick se dio cuenta de que todavía tenía el pequeño delantal de Tyler en la caja de herramientas. Lo había estado llevando consigo, incapaz de guardarlo, incapaz de desprenderse de él. Por impulso, encontró un clavo y colgó el delantal en uno de los montantes de la pared interior, un pequeño santuario a lo que se había perdido,
o tal vez un símbolo de esperanza por lo que podría recuperarse. Bridger lo vio a la mañana siguiente, pero no dijo nada. Shona también lo vio. Hace mucho tiempo que no hablas con tu hijo. ¿Hablas con él? No responde. Shona se quedó callada por un momento. Mi hija no me habló durante un año después de que su padre se fuera. Me culpaba a mí. Pensaba que yo lo había alejado de alguna manera. Finalmente, llamó. Empezó a hablar como si no hubiera pasado nada. A veces necesitan espacio para resolver las cosas por sí mismos. Rick quería creer eso. Quería pensar que Tyler solo estaba superando su enfado, que al final habría una llamada, un mensaje o un momento de reconciliación. Pero quererlo no lo hacía realidad. El calor de finales de julio era brutal. Las temperaturas superaban los 37 de Berlín casi todas las tardes, y trabajar se volvía peligroso por la tarde. Rick ajustó el horario, comenzando al amanecer, trabajando hasta primeras horas de la tarde y descansando hasta la noche, cuando refrescaba lo suficiente como para continuar. Durante las horas de más calor, se sentaba a la poca sombra que proporcionaba la estructura y observaba el horizonte brillar. Pensaba en todas las casas que había construido, en todas las familias a las que había dado cobijo, y se preguntaba si alguna de ellas recordaba su nombre, si la calidad de su trabajo había perdurado más que su reputación. Una tarde, durante este momento de tranquilidad, se detuvo un camión que Rick no reconoció. Salió un hombre de unos 60 años que vestía pantalones de trabajo y una camiseta descolorida. Se comportaba como alguien que había pasado toda su vida realizando trabajos físicos. ¿Eres tú, Rick? Así es. Soy Dexter Mills, electricista jubilado. He oído lo que estás haciendo aquí. Miró la estructura, evaluándola con ojo profesional. Vas a necesitar trabajos eléctricos, cableado, enchufes, iluminación. Yo podría ayudarte con eso. Rick se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por estar sentado. Agradezco la oferta, pero no puedo pagarte. No te he pedido que me pagues. Te he preguntado si necesitabas ayuda. ¿Por qué? Dexter se encogió de hombros. Llevo 3 años jubilado. Pensé que lo disfrutaría. Resulta que estar sentado en casa viendo la televisión me hace sentir inútil. Al menos así estoy construyendo algo que importa. Se estaba convirtiendo en una pauta. La gente aparecía porque necesitaba un propósito, tanto como Rick. El proyecto atraía a los olvidados, a los ignorados, a los que aún tenían algo que ofrecer, pero ningún lugar donde hacerlo. Voy a empezar con la instalación eléctrica la semana que viene, dijo Rick. Si hablas en serio, me vendría bien tu experiencia. Hablo en serio. Dexter apareció el lunes siguiente con sus herramientas y sus conocimientos, los requisitos del código, las mejores prácticas y las consideraciones de seguridad. Juntos trazaron los circuitos, planificaron la ubicación de los enchufes y determinaron dónde iría el cuadro de interruptores. El trabajo fue colaborativo de una manera que Rick no había experimentado en años. No eran jefe y empleado, ni contratista y cliente, solo personas cualificadas que trabajaban juntas por algo más grande que ellas mismas. A principios de agosto, las paredes estaban terminadas y revestidas de madera contrachapada. La estructura ya tenía forma, presencia. Se podía estar dentro e imaginar el espacio terminado. Las altas ventanas que Rick había diseñado dejaban entrar una luz preciosa. La planta abierta parecía amplia a pesar de los modestos metros cuadrados. La gente se daba cuenta. El proyecto se había convertido en algo de lo que se hablaba en la ciudad. Las opiniones seguían siendo dispares, pero la conversación había pasado de ¿por qué está haciendo Rick esto? A ¿qué está construyendo Rick ahí fuera? Vernon Ames pasaba por allí regularmente, siempre reduciendo la velocidad, siempre frunciendo el ceño, sin detenerse nunca. Rick sabía que la oposición no había terminado. Vernon había invertido demasiado en ver fracasar a Rick, pero, por ahora, el trabajo en sí mismo era más fuerte que las críticas. Una tarde, Rick se quedó solo en el edificio en construcción, con el sol poniente proyectando largas sombras a través de los montantes. Podía oír la camioneta de Bridger acercándose, el familiar traqueteo del viejo motor diésel del soldador. Bridger se unió a él dentro de la estructura y ambos contemplaron lo que habían construido hasta entonces. Va a quedar bien, dijo Bridger en voz baja. Cuando esté terminado, asintió Rick. Si podemos terminarlo, lo haremos. Ya hemos avanzado demasiado como para rendirnos ahora. No dejo de pensar que Tyler podría hacerlo. Se detuvo Rick. Dé el tiempo, dijo Bridger. Algunas distancias tardan más en cruzarse que otras.
Se quedaron allí, en la luz que se desvanecía, dos hombres que habían encontrado un propósito en construir algo que ninguno de los dos poseería, algo que existía únicamente para servir a los demás. Era suficiente. La reunión del ayuntamiento estaba programada para las 7 de un jueves a mediados de agosto. Rick se enteró por Pled que lo había oído de Francine, la secretaria del ayuntamiento. Vernon Ames había presentado una denuncia formal por construcción no autorizada y el ayuntamiento estaba obligado a abordarla públicamente. Rick pasó el día anterior a la reunión trabajando en las vigas del techo con Bridger. El trabajo físico le ayudó a evitar que su mente se sumergiera en los peores escenarios posibles. El ayuntamiento podía cerrarle el negocio. Podían encontrarlo, exigirle que lo derribara todo y ponerlo como ejemplo de lo que ocurre cuando se incumplen las normas. ¿Estás preocupado?, preguntó Bridger, interpretando el silencio de Rick. Ya debería estar terminado. Debería tener los permisos, las inspecciones, todo según las normas. Pero no tenía dinero para pagar las tasas. No tenía tiempo para esperar las aprobaciones. Simplemente empecé a construir. A veces, lo correcto no es lo legal. Eso no importará si me cierran. Bridger apretó un tornillo en una conexión de confianza. Entonces les haremos entender por qué es importante, por qué este lugar necesita existir. El centro comunitario tenía capacidad para unas 200 personas cuando estaba lleno. Esa noche se presentaron al menos 300, apiñándose en los pasillos, de pie junto a las paredes, desbordándose hacia el vestíbulo. Rick no se lo esperaba. No se había dado cuenta de cuánta gente estaba prestando atención. Vernon se sentó en la primera fila, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Había traído consigo a simpatizantes, contratistas y empresarios que veían el proyecto de Rick como una amenaza o una vergüenza para los estándares profesionales. El consejo estaba formado por 5 miembros de entre 50 y 70 años. La presidenta era Margaret Talbert, una directora de colegio jubilada con fama de justa y de tolerancia cero con las tonterías. Dio inicio a la reunión y explicó la denuncia. Vernon había presentado documentación en la que afirmaba que Rick estaba construyendo un edificio comercial sin permisos, sin inspecciones y sin las debidas aprobaciones de zonificación. Solicitaba al consejo que detuviera la construcción de inmediato e investigara las posibles infracciones. Margaret pidió a Vernon que expusiera su caso. Vernon se puso de pie y se dirigió a la multitud en lugar de solo al consejo. Rick fue un buen contratista en su día. No lo niego, pero las buenas intenciones no sustituyen a los procedimientos adecuados. Lo que está construyendo allí es una estructura comercial. Necesita permisos, necesita inspecciones, necesita cumplir con la normativa. Si le dejamos saltarse las normas, estamos diciendo que las normas no importan, que cualquiera puede construir lo que quiera, sin importar las consecuencias. Algunas personas asintieron. El argumento de Vernon tenía lógica. Además, Vernon continuó. Este proyecto da una mala imagen de nuestra comunidad profesional. Los fracasos financieros de Rick están bien documentados. Ahora está tratando de reconstruir su reputación construyendo un edificio que no puede permitirse, utilizando métodos cuestionables, apelando a la compasión de la gente en lugar de a su juicio. Es irresponsable y hay que ponerle fin. Vernon se sentó entre aplausos dispersos. Margaret miró a Rick. «Señor Calder, ¿quiere responder?» Rick se levantó lentamente. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Era mejor con las manos que con las palabras, pero se prometió a sí mismo que sería sincero, que les diría exactamente por qué era importante. Todo lo que Vernon ha dicho sobre los permisos y los procedimientos es cierto. Debería haber obtenido la aprobación antes de empezar. Debería haber seguido el proceso, pero no tenía dinero para pagar las tasas de los permisos. No tenía tiempo para esperar meses a que se aprobaran, y sabía que si pedía permiso, probablemente me lo denegarían. Así que empecé a construir. Hizo una pausa y ordenó sus pensamientos. Este pueblo necesita un lugar de reunión, un lugar donde la gente pueda aprender habilidades, compartir comidas, encontrar apoyo. El cierre de la fábrica afectó a muchas familias. La fusión de iglesias dejó a algunas personas sin comunidad. Y hay gente como yo que ha caído y parece que no puede levantarse, que solo necesita un lugar donde existir sin ser juzgada. Rick miró directamente a Vernon. Fallé. Mi negocio se derrumbó. Lo perdí todo. Todo eso es cierto.
pero sigo sabiendo construir y sigo pudiendo ofrecer algo de valor. Este centro no tiene como objetivo reconstruir mi reputación. Se trata de crear algo que este pueblo necesita, algo que yo puedo proporcionar, aunque no tenga nada en los bolsillos. Se volvió hacia el consejo. Lo estoy construyendo correctamente. Todas las paredes son rectas. Todas las juntas son sólidas. Cuando esté terminado será seguro y sólido, y durará. Me someteré a cualquier inspección que deseen. Pagaré cualquier multa que impongan. Pero por favor, no me obliguen a derribarlo. No cuando está tan cerca de ser algo que puede ayudar a la gente. Rick se sentó. Le temblaban las manos. Margaret preguntó si alguien más quería hablar. Plett se levantó. No se acercó al frente, solo habló desde donde estaba, en la tercera fila. Conozco a Rick desde hace 30 años. Le he servido café en mi cafetería durante todos ellos. Le vi construir su negocio desde cero. Le vi fracasar sin que fuera culpa suya. También le he visto estos últimos meses, trabajando solo bajo un calor de 38 grados de Shandong, durmiendo en su camioneta, construyendo algo de lo que nunca obtendrá beneficios. Ese no es un hombre que intenta reconstruir su reputación. Es un hombre que intenta redimirse a través del servicio. Bridger se puso de pie a continuación. Tengo 73 años. Estoy jubilado desde hace 10 años y desde entonces no me he sentido útil. Entonces vi lo que Rick estaba haciendo y recordé lo que se siente al construir algo que importa. He comprobado su trabajo. Su calidad es mejor que la de la mitad de los edificios comerciales de este condado. Shona estaba visiblemente nerviosa. Perdí mi trabajo hace 8 meses. He estado solicitando empleo en todas partes, sin éxito. Rick me enseñó carpintería, me enseñó gratis y con paciencia porque cree en transmitir los conocimientos. Ese edificio me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Me dio habilidades que puedo usar para mantener a mi familia. Por favor, no me lo quiten. Uno por uno, los demás se pusieron de pie. Dexter habló de encontrar un propósito en la jubilación. Un ganadero habló de ver a Rick trabajar bajo las tormentas de verano y el calor brutal, sin rendirse nunca. Una mujer de la biblioteca mencionó cómo la ciudad llevaba años hablando de la necesidad de un espacio comunitario, pero nunca había encontrado financiación. Vernon se sentó rígido, con los brazos aún cruzados, pero su certeza parecía estar resquebrajándose. Finalmente, Margaret pidió que se debatiera en el consejo. Debatieron durante 20 minutos mientras la multitud esperaba. Los argumentos iban y venían. Normativa frente a necesidad, procedimiento frente a pragmatismo, riesgo frente a recompensa. Cuando votaron, el resultado fue de 3-2 a favor de Rick. El consejo le concedería un permiso temporal para continuar con la construcción, a la espera de las inspecciones pertinentes. Tendría que solicitar permisos retroactivos, pagar las tasas habituales, más una multa por presentación tardía y someterse a una inspección completa del código antes de que el edificio pudiera ser ocupado. Pero no le obligarían a derribarlo. El alivio invadió a Rick como una ola. Había estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Después de la reunión, la gente lo rodeó, materiales o mano de obra. Otros solo querían estrecharle la mano. Vernon se marchó sin hablar con nadie. Rick salió a la noche de agosto con Plett, Bridger y Shona. Se quedaron en el aparcamiento procesando lo que acababa de pasar. «Has ganado», dijo Plett. «Hemos ganado», corrigió Rick. «No era yo el que estaba ahí dentro. Eran todos ustedes. Aún hay que pagar las tasas», señaló Bridger. «No será barato». Rick no había pensado en eso. No tenía dinero para los permisos retroactivos y las multas, pero ya se le ocurriría algo. Siempre lo hacía. De vuelta en la obra esa noche, Rick no podía dormir. Se sentó en la cabina del camión, con las ventanillas bajadas, escuchando los sonidos nocturnos de la cuenca alta. Grillos, coyotes lejanos y el viento entre la hierba seca. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Vi la cobertura de la reunión de esta noche. Estoy orgulloso de lo que estás construyendo. T». Rick miró fijamente el mensaje con el corazón latiéndole con fuerza. Tyler, su hijo, había estado viendo la reunión y se había puesto en contacto con él. Solo 4 palabras más allá de la firma, pero lo significaban todo. Rick respondió: «Gracias. Espero que algún día lo veas en persona». Esperó, pero no obtuvo respuesta. Aún así, era más de lo que había tenido ayer. Era una puerta entreabierta, con luz asomando por la rendija. A la mañana siguiente,
Rick empezó un cuaderno. Lo llamó el libro mayor. Anotó a todas las personas que habían ayudado, todas las donaciones de tiempo o material, todos los actos de apoyo, los almuerzos de Pled, la soldadura de Bridge, el trabajo de Shauna, los conocimientos eléctricos de Dexter, el ganadero que donó la madera, la mujer que le había dado las herramientas de su difunto marido. La lista se hizo más larga de lo que esperaba. El proyecto ya no era solo suyo. Pertenecía a todos aquellos cuyos nombres llenaban esas páginas. A finales de agosto, las vigas del techo estaban colocadas y revestidas. El edificio estaba protegido contra las inclemencias del tiempo, a salvo de las lluvias otoñales que pronto llegarían. La instalación eléctrica estaba terminada. Las tuberías de la cocina y los baños estaban instaladas. La estructura ya tenía huesos y piel. Solo necesitaba sus órganos y los toques finales. Los periódicos regionales se hicieron eco de la noticia. Un contratista de un pequeño pueblo construye un centro comunitario desde cero. Un ángulo de interés humano con fotografías de la obra y de Rick trabajando junto a los voluntarios. La atención atrajo más donaciones y más ofertas de ayuda. Una empresa de techado de 2 condados más allá donó tejas. Un almacén de suministros de fontanería contribuyó con accesorios para los baños. El impulso crecía de formas que Rick no había imaginado. Pero Vernon no se había rendido. Rick se enteró por Platt de que Vernon estaba investigando los registros de la propiedad, buscando cualquier posible infracción, disputas sobre límites, problemas de servidumbres, cualquier cosa que pudiera detener el proyecto por medios legales en lugar de políticos. Rick contrató a un topógrafo con dinero prestado por Pate. $300 que algún día devolvería de alguna manera. El topógrafo pasó un día entero comprobando los límites de la propiedad, revisando las escrituras y examinando los registros históricos. Los resultados fueron satisfactorios. Los límites de la propiedad de Rick estaban exactamente donde él pensaba. No había invasiones ni violaciones de servidumbres. El edificio se encontraba íntegramente en sus 5 acres, con mucho espacio libre respecto a los límites de la propiedad. Cuando Rick le mostró a Vernon los resultados del levantamiento, el contratista mayor se limitó a mirar los documentos y se marchó sin decir nada. Esa noche, Rick encontró la vieja fotografía de él y Tyler, la de cuando Tyler tenía 8 años, ambos en una obra, con cinturones de herramientas y sonriendo a la cámara. La exmujer de Rick había tomado esa foto. Capturaba un momento en el que todo parecía posible, en el que el futuro se extendía limpio y brillante. Rick enmarcó la fotografía en un sencillo marco de madera que construyó él mismo. La colgó en la pared interior del centro comunitario, justo al lado de donde aún colgaba el pequeño delantal de lona de Tyler, un santuario a lo que se había perdido y una declaración de esperanza por lo que aún se podía reconstruir. Septiembre trajo consigo mañanas más frescas y los primeros indicios del otoño. Los álamos a lo largo del lecho del arroyo comenzaron a amarillearse y el aire traía consigo ese aroma tan característico. Eso significaba que el verano finalmente estaba dejando de dominar la cuenca alta. La salud de Rick se estaba deteriorando de una manera que ya no podía ignorar. El dolor en sus manos había progresado más allá de la artritis y se había convertido en algo más grave. Su hombro derecho ya no podía girar completamente. Algunas mañanas apenas podía agarrar un martillo. Se vendaba las manos con esparadrapo deportivo, tomaba ibuprofeno como si fueran caramelos y seguía trabajando. El edificio estaba terminado en un 70%. Se estaban levantando las paredes interiores, dividiendo el espacio abierto en áreas funcionales. Una cocina industrial estaba tomando forma en el lado oeste. El equipo donado esperaba a ser instalado. Las salas de reuniones se alineaban en la pared este. El espacio central de reunión seguía abierto, con techos altos y lleno de luz gracias a las ventanas que Rick había colocado con tanto cuidado. Empezaba a parecerse a la visión que había tenido en mente durante todos estos meses. A medida que se corría la voz, aparecían más voluntarios. Una profesora jubilada llamada Gwen se ofreció a organizar una biblioteca con los libros donados. Un mecánico desempleado llamado Luther ayudó con la instalación del sistema de climatización. Patricia, una antigua bibliotecaria, comenzó a documentar el proceso de construcción con fotografías, creando un archivo de cómo se construyó el edificio. El proyecto había cobrado vida propia, creciendo más allá del control de Rick de la mejor manera posible. Una mañana de mediados de septiembre, Rick se derrumbó.
Estaba instalando paneles de yeso, levantando láminas por encima de su cabeza para atornillarlas a las vigas del techo. La posición física era exigente, brazos extendidos, cuello echado hacia atrás, todo el cuerpo soportando el peso. Lo había hecho 1000 veces antes, pero esta vez su visión se volvió gris en los bordes. Sus piernas se doblaron y cayó con fuerza. Shauna lo encontró en el suelo de hormigón, consciente, pero incapaz de levantarse. Llamó a Bridger, que llegó en cuestión de minutos. Juntos, subieron a Rick a la camioneta de Bridger y lo llevaron a la clínica del pueblo. La doctora era una mujer de unos 50 años llamada Dr. Hastings. Ella había tratado a Rick antes y conocía su situación. Le hizo pruebas, le tomó la presión arterial y le examinó las manos y el hombro. Deshidratación, agotamiento, y estás forzando un cuerpo que ya está sometido a un estrés severo, le dijo sin rodeos. Tu presión arterial es peligrosamente alta. La inflamación de tus manos podría provocar daños permanentes si no descansas. Y ese hombro necesita una radiografía, probablemente fisioterapia. No tengo tiempo para descansar. Entonces acabarás en el hospital o algo peor. La doctora Hastings acercó un taburete y se sentó a la altura de los ojos de Rick. Sé lo que estás construyendo. Sé por qué es importante, pero no servirás para ese proyecto si estás muerto. 3 días de descanso como mínimo. Nada de levantar peso. Nada de construcción. Solo recuperación. Rick quería discutir, pero los bordes grises seguían flotando en su visión. Su cuerpo estaba dictando su propio veredicto. Plett lo recogió de la clínica y lo llevó de vuelta a la obra. Rick había estado durmiendo en el edificio, ahora que estaba protegido contra las inclemencias del tiempo. Un saco de dormir sobre el suelo de madera contrachapada, más cómodo que el camión, pero aún lejos del lujo. ¿Te vas a quedar conmigo?, dijo Plett. No era una pregunta. No puedo. Puedes y lo harás. Tengo una habitación libre. Comerás bien, dormirás en una cama de verdad y no moverás un dedo durante 3 días. Después podrás volver a matarte a trabajar, si es eso lo que estás decidido a hacer. Rick estaba demasiado cansado para discutir. La casa de Plett era una pequeña casa de estilo ranchero situada en el extremo tranquilo de Main Street. Su difunto marido la había construido en los años 80, una construcción sólida con un porche que la rodeaba y un jardín lleno de árboles maduros. Le mostró a Rick la habitación de invitados, le indicó dónde estaba el baño y luego se fue a preparar la cena mientras él dormía. Se despertó 12 horas más tarde con el olor del café y el bacon. Al principio, los 3 días de descanso le parecieron un castigo. Rick se sentó en el porche de Plett, observando el cambio de estación, sabiendo que el trabajo continuaba sin él. Bridger le enviaba mensajes con las novedades. Shauna y Dexter estaban instalando paneles de yeso. Luther estaba terminando los conductos de climatización. Gwen estaba organizando el espacio de la biblioteca. El proyecto avanzaba sin él. Al segundo día, Plett se sentó con él en el porche y ambos tomaron café mientras la mañana daba paso a la tarde. No estás acostumbrado a dejar las cosas en manos de otros, observó ella. He pasado toda mi vida siendo el responsable, tomando decisiones, resolviendo problemas, asumiendo responsabilidades. Y ahora has construido algo más grande de lo que puedes controlar tú solo. ¿Eso te asusta? Rick asintió. ¿Y si ya no me necesitan? Siempre te necesitarán, pero quizá no de la forma que tú crees. Plett le rellenó la taza de café. Mi marido solía decir que la marca de un buen trabajo era que pudiera lo suficientemente fuerte como para mantenerse por sí solo. Yo quería demostrar que seguía siendo importante. Lo eres, pero no por ser indispensable, por mostrar a la gente de lo que es capaz cuando alguien cree en ella. Al tercer día sonó el teléfono de Rick. Era el número de Tyler. Rick contestó con el corazón acelerado. Hola, papá. La voz de Tyler, cautelosa, pero presente. ¿Cómo estás? Estoy bien, recuperándome de haberme esforzado demasiado. He oído que Shauna lo ha publicado en internet. Dice que te desmayaste. Ahora estoy bien. Solo necesitaba descansar. Una larga pausa. He estado siguiendo el proyecto. Todo lo que estás haciendo, toda la historia. Lo sé. Gracias por tu mensaje. Significaba mucho. La voz de Rick se quebró. Significaba todo. Debería haber llamado antes. Debería haberte contactado hace meses, pero estaba enojado y herido,
y no sabía cómo superarlo. Tenías todo el derecho a estar enojado, pero te he visto construir este centro. He visto cómo la comunidad se ha unido a tu alrededor y me he dado cuenta de algo. No solo estabas construyendo una estructura, te estabas reconstruyendo a ti mismo, y en lugar de apoyarte, yo seguía aferrado a viejos resentimientos. Rick se levantó y se dirigió al borde del porche. Platt entró discretamente, dejándole a solas. Te fallé, dijo Rick en voz baja. Como padre, como proveedor, me perdí en el trabajo, en la ambición, y no vi lo que se estaba desmoronando en casa. Luego, cuando el negocio quebró, me sentí tan avergonzado que no pude enfrentarme a ti. Lo sé, papá. Ahora lo entiendo. Al ver lo que estás haciendo, cómo ayudas a la gente, les enseñas, les das un propósito. Eso es lo que siempre has sido, solo que yo no podía verlo a través de mi propio dolor. Hablaron durante una hora, no sobre el pasado, ni sobre viejas heridas, sino sobre el presente. Tyler hizo preguntas detalladas sobre la construcción, sobre las decisiones de diseño, sobre cómo Rick había adaptado los planos originales del salón social. La curiosidad profesional se mezclaba con un interés genuino. Antes de colgar, Tyler dijo algo que casi rompió a Rick. Me gustaría visitarte dentro de un par de semanas, cuando pueda escaparme, ver lo que has construido. Si te parece bien, más que bien, me encantaría. Después de la llamada, Rick se sentó en el porche de Platt y lloró, no por tristeza, sino por alivio. La distancia entre él y su hijo seguía ahí, pero se estaba reduciendo. Estaban encontrando el camino de vuelta el uno al otro. Cuando Rick regresó a la obra al cuarto día, descubrió que los voluntarios habían logrado más de lo que había imaginado. El yeso estaba casi terminado. El equipo de cocina estaba instalado. Los baños tenían accesorios y azulejos. El edificio estaba pasando de ser una obra en construcción a un espacio funcional. Bridger lo recibió en la entrada. Seguimos trabajando. Lo veo. Gracias. Lo aprendí de ti. Solo hay que seguir adelante. Esa tarde, cuando se puso el sol y los voluntarios se fueron a casa, Rick se quedó solo en el edificio casi terminado. La luz entraba por las ventanas en un ángulo perfecto, iluminando el espacio de reunión abierto. Podía imaginarlo lleno de gente, oír las conversaciones, sentir la calidez de la comunidad. Se acercó a la pared donde colgaban la fotografía y el delantal infantil de Tyler, sacó su teléfono, tomó una foto del altar y se la envió a Tyler con un mensaje sencillo. Aquí es donde trabajo todos los días. Me recuerda lo que estoy construyendo. 4. La respuesta de Tyler no se hizo esperar. Estoy deseando verlo en persona. 2 semanas, lo prometo. Rick guardó el mensaje, lo leyó 3 veces más y luego volvió al trabajo. Vernon pasó por allí esa noche, reduciendo la velocidad como siempre, pero esta vez se detuvo, salió de su camioneta y entró en la propiedad. Rick se tensó, esperando una confrontación. Vernon miró el edificio y caminó lentamente por el perímetro. Cuando regresó, su expresión era indescifrable. Es un buen trabajo, dijo finalmente. Mejor de lo que esperaba. Gracias, he estado... Vernon se detuvo y volvió a empezar. Hace 20 años tuve la oportunidad de ampliar mi negocio, construir algo más grande, contratar a más gente, dejar huella de verdad. Tenía miedo de fracasar, de perder lo que tenía. Así que jugué sobre seguro, me quedé pequeño y lo he lamentado todos los días desde entonces. Miró directamente a Rick. Cuando te vi construir esto después de perderlo todo, me recordó mi propia cobardía. Por eso luché contra ti, no porque estuvieras equivocado, sino porque tú fuiste valiente y yo no. Vernon se metió en su camioneta y sacó un sobre. Esto es una donación para materiales, permisos, lo que necesites. No es mucho, pero es algo. Rick abrió el sobre. $500. Vernon, no puedo aceptarlo. Puedes, y lo harás, porque este pueblo necesita lo que estás construyendo, y yo debería haberte ayudado desde el principio, en lugar de intentar derribarlo. Vernon regresó a su camioneta y se detuvo antes de subir. Lo siento, Rick, por todo. Luego se marchó, dejando a Rick allí de pie con un sobre con dinero en efectivo, y la certeza de que la redención no era solo para él. Estaba al alcance de cualquiera que estuviera dispuesto a buscarla. El edificio estaba terminado en un 80% cuando llegó el mensajero un jueves por la mañana a finales de septiembre. Rick estaba trabajando en los acabados interiores,
midiendo los zócalos de la sala de reuniones principal, cuando un camión de reparto se detuvo en el lugar. Un joven uniformado salió con un sobre grande en la mano. Rick Calder, ese soy yo. Firme aquí, por favor. Rick firmó y cogió el sobre. Era grueso, de aspecto oficial, con una dirección de remitente en Denver que no reconoció. Supuso que se trataba de algo relacionado con permisos o inspecciones, más burocracia con la que lidiar. Esperó hasta la hora del almuerzo para abrirlo. Se sentó a la sombra del edificio. El sol de septiembre, aún cálido a pesar del cambio de estación, y sacó el contenido. Lo primero que vio fue un plano arquitectónico, renderizado profesionalmente en CAD, sellado con el sello de un arquitecto, un taller y un centro de formación diseñado para complementar el centro comunitario. Líneas modernas combinadas con construcción tradicional, materiales sostenibles, aulas y áreas de trabajo práctico. Las manos de Rick comenzaron a temblar mientras hojeaba las páginas. Planos detallados, dibujos de elevación, especificaciones de materiales. Era un trabajo serio, meses de diseño condensados en un conjunto completo de planos. Luego encontró la escritura de la propiedad, 5 acres adyacentes a su terreno, la parcela inmediatamente al norte que había comprado recientemente. El nombre del comprador le cortó la respiración. Tyler Calder. Había una carta escrita a mano en papel con el membrete del estudio de arquitectura de Tyler. Rick tuvo que leerla 3 veces antes de asimilar completamente las palabras. Papá, he estado observando lo que haces desde la distancia y me he equivocado al mantenerme al margen. Me he equivocado al dejar que la ira y el orgullo me impidieran apoyar algo tan importante. Has estado construyendo algo más que un centro comunitario. Has estado construyendo puentes, dando un propósito a las personas, mostrándoles que el fracaso no es definitivo. Quiero formar parte de eso. Quiero contribuir de la manera que mejor sé. He comprado la propiedad adyacente y he diseñado un taller de formación profesional para complementar tu centro comunitario. Mi estudio se hará cargo de los costes de construcción. Lo que necesito de ti es algo más valioso que el dinero. Necesito tu experiencia, tu artesanía tradicional, tu conocimiento de cómo se deben construir las cosas para que duren. Quiero que construyamos esto juntos, padre e hijo, combinando nuestros diferentes enfoques en algo que ninguno de los dos podría crear por sí solo. Sé que no tengo derecho a pedirlo después del silencio que he mantenido, pero te lo pido de todos modos. ¿Trabajarás conmigo en esto? Estaré allí en 2 semanas, como prometí. Podemos recorrer ambos lados juntos y empezar a planificar. Te quiero, papá. Debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Tyler Rick se quedó allí sentado durante mucho tiempo, con la carta temblando en sus manos. La magnitud de lo que Tyler había hecho era asombrosa. No solo la inversión financiera de comprar un terreno, sino la inversión emocional de tender la mano, de mostrarse vulnerable, de ofrecer una colaboración en lugar de un juicio. Las lágrimas brotaron, calientes e inesperadas. Rick las dejó caer. Pled lo encontró 20 minutos más tarde, todavía sentado allí. El plan se extendió a su alrededor. Rick, ¿qué pasa? No podía hablar, solo le entregó la carta. Ella la leyó lentamente, su expresión se suavizó con cada línea. Cuando terminó, miró a Rick con lágrimas en los ojos. Tu hijo te quiere, no me lo merezco. Quizás no, pero el amor no funciona así, no se trata de merecerlo. Se sentó a su lado. Te está ofreciendo una relación, una forma de seguir adelante juntos. ¿Vas a aceptarlo? No sé cómo hacerlo. Rick se detuvo, abrumado. Le he fallado tantas veces y ahora te está dando la oportunidad de hacerlo mejor, de construir algo juntos en lugar de por separado. Eso es una bendición, Rick. No la desperdicies. Rick llamó a Tyler esa tarde. Su hijo respondió al segundo tono. Lo conseguiste, dijo Tyler. No es una pregunta, lo hice. Tyler, no sé qué decir. Esto es lo que debería haber pasado hace meses. Deberías haber estado allí desde el principio. Ahora estás aquí. Eso es lo que te importa. Rick miró los planos arquitectónicos esparcidos por el suelo de madera contrachapada. Estos planos son brillantes. El diseño, las características de sostenibilidad, la forma en que se conecta con lo que estoy construyendo. Es exactamente lo correcto. Quería que honrara y mis técnicas modernas demuestran que ambas tienen valor, que pueden funcionar juntas. Hablaron durante 2 horas sobre el diseño del taller, sobre los plazos de construcción,
sobre cómo coordinarían los dos edificios. Pero bajo la discusión práctica había algo más profundo. Un padre y un hijo que encontraban el camino de vuelta el uno al otro a través del lenguaje que ambos hablaban mejor. La construcción. Esa noche, Rick reunió a los voluntarios que se habían convertido en el equipo central del proyecto. Plett, Bridger, Shona, Dexter, Luther, Gwen, Patricia. Les mostró los planos y les explicó la propuesta de Tyler. La reacción fue abrumadora. Emoción, alegría, la confirmación de que lo que habían estado construyendo era lo suficientemente importante como para atraer este tipo de inversión y colaboración. ¿Tu hijo es arquitecto?, preguntó Shona, mirando con asombro los planos detallados. Uno bueno, mejor de lo que yo jamás fui. Aprendió de ti, dijo Bridger en voz baja. Todo lo que vale la pena saber. Integridad y calidad. Él simplemente lo llevó más allá. La noticia se extendió por Bridger's Crossing esa noche. El hijo del contratista en bancarrota, el exitoso arquitecto de Denver, se asociaba con su padre en un proyecto de ampliación. Era el tipo de historia de la que la ciudad hablaría durante años. Vernon apareció a la mañana siguiente. Rick estaba revisando los planos del taller cuando la camioneta de Vernon se detuvo. El contratista mayor salió lentamente, moviéndose como si hubiera tomado una decisión difícil y la estuviera llevando a cabo a pesar de la incomodidad. He oído lo de tu hijo, dijo Vernon. Las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño. Vernon miró los planos que Rick había extendido sobre una mesa improvisada. ¿Puedo? Rick le indicó que adelante. Vernon estudió los planos con ojo profesional, asintiendo de vez en cuando. Buen diseño, uso inteligente del espacio. Tu hijo sabe lo que hace. Lo sabe. Vernon se quedó callado un momento. He estado pensando en lo que dije la semana pasada, sobre el arrepentimiento, sobre las oportunidades que no aproveché con este taller. Vas a necesitar materiales, mano de obra, experiencia. Mi empresa podría contribuir, no como caridad, sino como inversión en lo que esto se convertirá. Rick observó al hombre que había sido su rival durante 2 décadas, su oponente durante la batalla en el ayuntamiento, su crítico a lo largo de todo este proyecto. ¿Por qué el cambio, Vernon? Porque estoy cansado de estar enfadado, cansado de competir cuando debería estar colaborando. Y porque hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Mi propio hijo no me habla. Se marchó de la ciudad hace 15 años y nunca volvió. Vi cómo se rompía vuestra relación y pensé, al menos Rick perdió a su hijo. La forma en que lo perdí me reconfortó en mi propio fracaso. La voz de Vernon se volvió áspera. Pero lo vas a recuperar. Estás tendiendo puentes que yo nunca me molesté entender. Y tal vez si ayudo con esto, tal vez si contribuyo a algo bueno en lugar de destruirlo, pueda aprender algo sobre la redención antes de que sea demasiado tarde. Rick extendió la mano. Vernon la tomó. Nos vendría bien tu ayuda, Rick. Dijo, los 2 proyectos, tu experiencia, tu equipo, tus recursos, los tendrás. Después de que Vernon se marchara, Rick recorrió el centro comunitario, casi terminado. Las paredes estaban pintadas, con colores suaves que daban calidez al espacio. La cocina era funcional, con los electrodomésticos instalados y listos para usar. Las salas de reuniones tenían mesas y sillas donadas por varios miembros de la comunidad. El espacio de la biblioteca tenía estanterías construidas por Bridger, que ya se estaban llenando con los libros que Gwen había recogido. Era real, estaba sucediendo. Y ahora se estaba expandiendo más allá de lo que Rick había imaginado. Se detuvo ante la pared donde colgaban la fotografía de Tyler y el delantal de su infancia. En 2 semanas, su hijo estaría allí. Recorrerían juntos el edificio, luego cruzarían a la propiedad adyacente y planificarían el taller. Padre e hijo construyendo algo que ninguno de los dos podría construir solo. Rick sacó su teléfono, tomó otra foto del santuario y se la envió a Tyler con un mensaje. Esto me ha mantenido en marcha, pero tenerte aquí significará más que tú. No, la respuesta de Tyler. Estoy contando los días. Esa noche, Rick actualizó su libro de contabilidad, añadió nuevos nombres, nuevas contribuciones, nuevas asociaciones formadas. La lista había crecido hasta llenar docenas de páginas. Lo que había comenzado como un hombre trabajando solo se había convertido en un esfuerzo comunitario, prueba de que un propósito compartido podía superar las limitaciones individuales. A la mañana siguiente,
Bridger llegó con algo envuelto en un paño. Lo desenvolvió con cuidado. Era una gran piedra, granito pulido, con una inscripción grabada en su superficie. Construido por muchos para todos, y la fecha, piedra angular para el taller, explicó Bridger. Tú y Tyler deberíais colocarla juntos. Empezad el nuevo edificio de la manera correcta. Rick pasó los dedos por el grabado, sintiendo la profundidad de las letras talladas. Esta piedra les sobreviviría a todos. Contaría a las generaciones futuras lo que había sucedido allí, cómo una comunidad se había unido para construir algo importante. Es perfecta, dijo Rick. Gracias, respondió Bridger, recordándole a un anciano lo que se siente al ser importante. Rick miró el centro comunitario, el terreno vacío donde se levantaría el taller, el horizonte que se extendía infinito y lleno de posibilidades. Faltaban 2 semanas para que llegara Tyler, 2 semanas para que colocaran juntos la primera piedra, 2 semanas para que comenzara el siguiente capítulo de esta historia. Volvió al trabajo, pero ahora todo parecía diferente, más ligero, lleno de esperanza en lugar de desesperación. Ya no estaba construyendo solo, y nunca volvería a estarlo. Las 2 semanas previas a la llegada de Tyler pasaron en un torbellino de trabajo concentrado. Rick se esforzó por completar cada detalle del centro comunitario. Quería que su hijo viera el proyecto terminado en lugar de una obra en construcción. Los voluntarios sintieron la urgencia y siguieron su ritmo. La pintura interior fue completada por Shauna y Gwen, quienes descubrieron un talento inesperado para el trabajo de precisión. Se colocaron los marcos, los zócalos y las molduras que Rick cortó y ajustó con el mismo cuidado que había dedicado a casas de $1 millón. En su mejor momento, Dexter terminó la instalación eléctrica, probando cada enchufe e interruptor, asegurándose de que todo cumpliera con la normativa. Luther instaló los últimos conductos de ventilación, asegurándose de que el edificio pudiera calentarse durante el invierno. Patricia siguió documentándolo todo, capturando con su cámara la transformación de la obra en un espacio comunitario funcional. La cocina industrial brillaba con el equipo donado. Una cocina de 6 fuegos, hornos dobles, un frigorífico industrial, mesas de preparación de acero inoxidable, todo lo necesario para preparar comidas para 100 personas o más. Gwen organizó la biblioteca, ordenando los libros por categorías y creando un sistema de préstamo, utilizando un antiguo catálogo de fichas que alguien había rescatado de la escuela primaria demolida. Las salas de reuniones contaban con pizarras blancas, mesas, sillas y espacio para formación laboral, talleres, grupos de apoyo, tutorías y todo lo que la comunidad necesitara. La zona central de reuniones se mantuvo abierta, tal y como Rick había imaginado, con ventanas que llenaban el espacio de luz matutina. El jueves anterior a la llegada de Tyler, la ciudad organizó una inauguración discreta, no la ceremonia oficial, que se pospondría hasta que el taller estuviera también terminado, sino una reunión tranquila para mostrar a la gente lo que se había construido y lo que ofrecería. Acudieron más de 100 personas. Caminaron lentamente, tocando las paredes, probando las sillas, parándose en la cocina e imaginando las comidas que se prepararían allí. Las reacciones fueron en su mayoría silenciosas, reverentes, como si hubieran entrado en un espacio sagrado, porque, en cierto modo, así era. Todos los voluntarios habían puesto sus esperanzas en este edificio. Todos los donantes habían invertido su fe en lo que podría llegar a ser. Era más que una construcción. Era una prueba tangible de que la comunidad seguía siendo importante, de que la gente aún podía unirse y crear algo significativo. Vernon recorrió el edificio con su esposa Martha, una mujer tranquila con la que Rick rara vez había hablado. Ella se detuvo en la biblioteca, pasó los dedos por los estantes y luego se volvió hacia Rick con lágrimas en los ojos. «Esto es lo que necesitábamos», dijo simplemente. «Gracias». Vernon se situó a su lado, asintiendo con la cabeza, con su anterior oposición completamente disipada. La alcaldesa Talbert pronunció un breve discurso en el que agradeció a Rick y a todos los voluntarios, reconociendo lo que se había logrado. Anunció que la ceremonia oficial de inauguración tendría lugar en 3 semanas, dando tiempo para que primero se celebrara la inauguración del taller. Después de que la gente se marchara, Rick se quedó solo en el edificio vacío. El silencio se sentía diferente ahora, no solitario, sino tranquilo, completo. Plett lo encontró allí,
mientras la puesta de sol pintaba las ventanas de naranja y dorado. Lo lograste, dijo. Lo logramos. No, Rick, esto comenzó contigo. Un hombre, una fundación, un sueño loco. El resto de nosotros solo te ayudamos a construirlo. No podría haberlo hecho sin ti. Lo sé, pero tú tuviste el valor de empezar. Eso es lo que importaba. Todo lo demás vino después de esa primera decisión de seguir construyendo, incluso cuando todos pensaban que habías fracasado.